Buenas tardes, hermanos. Que Dios le bendiga, muchas bendiciones en esta tarde. Después de esa lluvia que el Señor nos dio, damos gracias por ello. Ojalá vengan más o no. ¿Qué cree usted? Necesitamos más agüita, pero sabemos siempre que la cordillera es clave. Esa agüita y para la gente del campo y todos los que también, en el caso mío, los que tenemos pozos, ya los que vivimos de pozo, allá los hermanos, ¿cierto? Es clave el agua porque si no los pozos van bajando y tenemos problemas, pero ojalá que este año siga lloviendo. Bueno, empezamos hace 2 miércoles atrás, partimos con la introducción del libro de los Cantares. En esta noche seguimos donde quedamos la semana pasada para seguir estudiando este hermoso libro, un poco complejo en el sentido de interpretación, porque es un libro, sabemos que es inspirado. Es un libro inspirado por el Señor, que se lo dio a Salomón, y nos dice en Primera de Reyes que Salomón escribió ¿mil cuánto? 1005 canciones. 1005 canciones escribió Salomón y solamente quedaron escritas 5 canciones. Y esas 5 canciones las encontramos justamente en el libro de Cantares. Y sabemos que es un libro que estuvimos viendo, haciendo una introducción, está haciendo un pequeño repaso para los que se suman. Es una historia, o son canciones de una historia que se están conversando 2 personas, ¿cierto? Está el novio, la novia, donde vemos que uno era un pastor y la otra era una mujer de... ¿Cómo era la piel de la mujer? Morena, pero morena porque era de piel morena o por el trabajo. Por el trabajo. Y sabemos que todo esto está aconteciendo, tiene varios significados el libro de Cantar en su interpretación. Hoy día vamos a estar viendo algunas de ellas. Encontramos, por ejemplo, que es la representación de Jesucristo con su novia o con su iglesia. También podemos ver la interpretación que es Jesucristo contigo. Tú eres la esposa y Cristo es tu esposo. Por eso esa relación que hay entre nosotros, ese romance, donde el Señor nos escribió una hermosa carta de amor compuesta por 66 hojas, si le podemos llamar libros, ¿cierto? Y vemos que eso es difícil de entender también, su forma de poesía que está escrita en las canciones, que a la final nos ayudan a cada uno de nosotros a poder comprender, pero a través de otros textos. Así que quiero justamente que estemos mirando la palabra de nuestro Señor hoy día. Vamos al libro de Cantares, donde quedamos la semana pasada, ¿se acuerda? Ahí en el versículo 1 estuvimos comenzando donde dijo, yo soy la rosa de Sarón. Y ahí el comentario que yo le hacía ver, que es el Señor Jesucristo, conocido como la rosa de Sarón, como el lirio de los valles, pero también que en el caso de que si se junta con su esposa, los dos son una sola carne. Por eso a la final vemos en el versículo 2 que también ella asume esa posición, y es la posición que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Y vimos justamente también y quedamos con la pregunta ahí en el versículo 3, y ahí quedamos para justamente este día, versículo número 3. Vamos al versículo, déjenme llegar ahí donde quedé la semana pasada. Aquí, versículo, yo soy la rosa de Sarón, porque nosotros somos hermosos, ¿cierto? Y aquí quedamos. Entonces vamos a leer del versículo 1 del capítulo 2 hasta el versículo 7. ¿Les parece? Leamos esa porción de la Escritura. Del versículo 1 al versículo 7 dice así la palabra de nuestro Señor. Yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Bonito eso, ¿no? ¿Usted está enferma de amor?
es lo que deberíamos justamente tener por Cristo. Deberíamos estar enfermos de amor por Cristo. Dice, su izquierda está debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Si usted lee ese texto, usted mira esos versículos, usted va a decir y va a pensar solamente en el concepto de, oye, mira cómo escribió una relación de amor, de pareja, pero acuérdese que se está refiriendo a nosotros. Nosotros somos esa doncella. En un principio en el libro dice que esta mujer estaba en el campo levantando, ¿se acuerda el parrón que se había caído para que las zorras no se los comieran? Y en eso aparece un pastor, ¿se acuerda o no? Y ese pastor le dice, pastor, ¿dónde están tus ovejas? Y vimos la semana pasada que el pastor le dice, no te preocupes por mis ovejas, preocúpate por las tuyas, porque ella también pastoreaba. Y vemos esa figura y a la final ella desconocía quién era este señor, pero en la historia vamos a ver que era justamente, ¿quién era en la historia este pastor? Era el rey Salomón. Pero también el rey Salomón es la figura de el Señor Jesucristo. Vamos a estar hablando acerca de este pasaje y si podemos avanzar más, avanzamos, pero vamos a ver qué es maravilloso lo que nos parte diciendo aquí cuando el Señor nos habla como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté. Vamos a ver qué significa eso y todo lo demás. Vamos a orar para pedirle a Dios sabiduría, entendimiento y esté hablando a nuestros corazones. Padre, gracias a Dios te damos en esta noche por permitirnos llegar aquí a tu casa, para cada uno también de los que nos está siguiendo en las transmisiones, poder seguir creciendo, aprendiendo de este maravilloso libro que pocas veces lo miramos de esa figura que Cristo algún día viene por su esposa, aquel pastor de pastores, aquel rey de reyes, justamente viene por su esposa, por su iglesia. Gracias, mi Señor, por todo el tiempo que nos da justamente de seguir creciendo. Trabaja en nuestros corazones para poder, obviamente, aplicar cada una de estas cosas y hacer más fuerte justamente ese amor por ti, Señor. Bendice Dios esta noche a cada uno. Gracias te damos por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que dice ahí el versículo 3 que damos la semana pasada, como un manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre las jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté. Y yo les dije una pregunta la semana pasada, porque ¿se acuerda que dijo que él era del valle de la Rosa de Sarón? Del lirio. Primero que nada hay que entender, la manzana, yo se los dije, ¿la manzana qué necesita para crecer? Frío. ¿Y sabían que en esa zona no hay manzana? Entonces estamos mirando la figura poética, pero hay algunas traducciones muy antiguas que la palabra manzana ellos la cambiaron por cítrico. Así que en realidad nosotros no sabemos si realmente es literal una manzana o es una figura poética. Hay que partir por ahí. Pero la diferencia entre un árbol de manzana y un cítrico, la diferencia es la sombra que se da. ¿Sabía usted eso? ¿Qué da más sombra? ¿Un cítrico o una manzana? Exactamente, da un cítrico. ¿Y sabía usted que en el Valle de Sarón, ¿sabe cuál es el cultivo que más se planta? Adivine. Cítrico, no manzana, por el frío. ¿Por qué no hay frío? Entonces es interesante que podríamos pensar que las traducciones más antiguas podrían estar hablando. Acuérdense que los libros que tenemos en la Escritura, yo sé que muchos de nosotros aprendimos que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? ¿Amén? Pero déjeme decirle que lo que tenemos en nuestras manos son traducciones, no es la inspiración literal de la primera palabra que Dios dio. Entonces por eso hay que entender el sentido. Ahora lo importante es el tipo de árbol según la palabra de Dios o lo que significaba en sí lo que producía ese árbol. Por eso, mi hermano, en el Valle de Sarón, donde se encuentran justamente estos cítricos, donde por si acaso son una de las zonas, por si acaso, donde pastoreaba muchas veces el pastor David, ya hablando de la Biblia. El pastor David siempre anduvo en los valles de Sarón con sus ovejas.
Entonces, cuando miramos justamente el Señor que nos habla acerca de esta sombra, era justamente lo que también después David justamente nos habla de que iba a ser protegido por la sombra. E inclusive, mire por favor Isaías capítulo 32, versículo 2. Isaías 32, versículo 2. Porque lo importante en este texto, como manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté. Y dice Isaías 32, versículo 2, y será que el varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Sabe a quién se está refiriendo Isaías? A Cristo. ¿Sabe a quién se está refiriendo con la sombra en Cantares? A Cristo. Y cuando nosotros nos ponemos bajo la sombra, ¿de quién? Salmo 91. ¿La sombra de quién? ¿Está entendiendo que la clave en ese texto es que nosotros gozamos, por si acaso, de la protección de nuestro Señor? Así que como cuando dice ahí, bajo la sombra del deseado me senté, bajo la sombra justamente del Señor Jesucristo, está simbolizando a Cristo. Y es por eso que Isaías en el capítulo 32 también nos está hablando del Señor, que es en contraste, por si acaso, de los árboles silvestres, porque los árboles silvestres tienden a dar fruta de buena calidad. Les pregunto a ustedes. Estoy en mi área, por eso yo me siento contento. Uva silvestre, ¿sabe que existe uva silvestre? Que se da por ahí, versus la uva que se planta en parrón. ¿Cuál es mejor? La de parrón. La que se cultiva, la que se poda, para que dé más fruto. Hay uva silvestre. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera, porque hay vides falsas o malas vides. Y cuando estamos hablando aquí en este versículo, del versículo 3, como el manzano entre los árboles silvestres, o sea, Cristo, piense usted en un fruto, en un árbol que da fruto en medio de árboles silvestres. ¿Cuál es el mejor? Si pongo una vid cultivada, plantada en medio de otras vides silvestres, ¿cuál es la mejor? La cultivada, y está haciendo simbolismo del Señor Jesucristo. Vemos en el versículo 4, dice, y me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue de su amor o amor. Así que aquí vemos el progreso de la historia de esta mujer, de la sulamita, que no la confundan con la sunamita. Aquí está hablando justamente esta mujer que era del lugar de Sulem, lo vimos en la primera enseñanza, y cuyo corazón fue conquistado por un pastor, que después justamente ese pastor regresó por ella y a la final se refería al rey Salomón. Pero el rey Salomón, si usted se da cuenta, y la figura que está tomando aquí, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Es una hermosa figura ese versículo, a lo mejor usted no lo ve, pero la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Amén? Y algún día el Señor, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Ha escuchado usted de un banquete en el libro de Apocalipsis? ¿Y cómo se le llama ese gran banquete? Las bodas del Cordero. Y algún día vamos a ir a las bodas del Cordero. Pero dice, y su bandera sobre mí fue amor. Es hermosa esta figura, donde el Señor Jesucristo nos lleva a su banquete, pero no solamente nos lleva a su banquete, sino acuérdese qué sucedía con las banderas. Las banderas servían para reclamar posición o lugar. ¿Y dónde está nuestra bandera? Cuando usted un día confesó a Jesucristo como su Salvador, no usted, Dios lo reclamó a usted como su esposa. ¿Puede entender? Por eso dice que puso una bandera sobre nosotros, sobre nuestro pecho. Y esa bandera del Señor Jesucristo, que obviamente sabemos que Cristo murió en la cruz, nos dio la posición a nosotros de estar en este gran banquete.
Así que mi hermano, hoy día el Señor Jesucristo nos reclamó a nosotros, puso una bandera de amor, pero también nos dio la posibilidad de sentarnos a la mesa de salvación. La mesa del gran banquete donde están todos aquellos que son salvos, todos aquellos que son hijos de Dios. Por eso el Señor, cuando vemos en su palabra, el Señor nos habla acerca de esta bandera de amor y vemos ahí en el versículo 4, dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Así que vemos que en la cultura la bandera siempre fue importante. La bandera también es un emblema de protección. E inclusive la bandera en algunos casos es un llamado voluntario a la gente a unirse. Cuando se erguía una bandera en las batallas, ¿usted ha visto en la televisión, las películas? ¿Se ha dado cuenta en las películas antiguas, muy antiguas, que siempre los ejércitos llevaban banderas y estaban las banderas delante y detrás venía la tropa? Y si se caía una bandera, ¿qué hacía uno de los del ejército? Rápidamente tenía que levantarla. Pero ¿sabe qué? Eso simbolizaba también en los tiempos antiguos que el que llevaba la bandera o el que quería levantar la bandera, ¿le obligaban a levantar la bandera? ¿O voluntariamente llevaba o levantaba la bandera? Es exactamente igual, es voluntariamente nuestra salvación. Por eso el emblema de la bandera, lo que encontramos aquí, justamente es lo que Dios hizo por nosotros. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo, ahí en Mateo 27, versículo 46, el Señor nos está diciendo justamente que Él había sido desamparado? ¿Se acuerdan Mateo 27? Vamos a Mateo 27, 46. Cuando el Señor Jesucristo está, por si acaso, en la cruz, y dice así, Mateo 27, 46, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has? ¿Sabe que en ese momento el Señor estaba levantando la bandera? ¿Sabe que Cristo estaba asumiendo todos nuestros pecados, el tuyo, el mío, las cosas que nos has hecho inclusive? Ese día el Señor estaba entregando su vida y levantando la bandera de salvación por solamente el hecho de amarnos. Por eso, mi hermano, el Señor quiere que nosotros voluntariamente nos pongamos al servicio de esa bandera, sigamos esa bandera. Ahí en el libro de Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Leamos todos juntos, ¿les parece? Todos juntos y fuerte, a la 1, a las 2 y a las 3. Si usted se da cuenta, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero Él te está invitando a ser parte de esto. El Señor Jesucristo, Él levantó la bandera, reclamó tu corazón, pero es tu decisión ponerte detrás de esa bandera. Porque el Señor Jesucristo murió por unos pocos o murió por todos. Por todos. Ahora, ¿todos se paran detrás de su bandera? ¿Todos van en pos de esa bandera? Por eso, mi hermano, hay que entender y considerar que el Señor Jesucristo nos amó tanto que se entregó por completo con cada uno de nosotros. Y me llevó a la sala del banquete y me dio la posibilidad justamente proyectarme anticipadamente al día de lo que se ha llamado la boda del Cordero. Y aquellos que han seguido su bandera o han clavado su bandera, Cristo reclamado en tu corazón, tu vida, te aseguro que vas a estar en esa sala del banquete. Miren lo que dice el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 53.
¿Por qué menciona justamente banquetes en la Biblia? Nuevamente una figura simbólica. Nos llevó al banquete, nos reclamó. El Señor mismo, el Señor Jesucristo, nos habla ahí en Lucas 1:53, a los hambrientos colmó de bienes. Y nosotros teníamos hambre por el Señor. Teníamos hambre por vida eterna. Y el Señor justamente nos dijo que el pobre de espíritu, nuevamente simbolizando esa salvación de los necesitados, del que se reconoce como un pecador, un hambriento, nos colmó de bienes. Por eso el Señor, como dice ahí en Cantares, me llevó a la sala del banquete. ¿Qué figura justamente nos está demostrando el Señor? Por eso, mi hermano, hoy día lamentablemente muchos cristianos tienden a pensar que el Señor nos tiene a nosotros sobras. Hoy día hay muchos cristianos que a veces no se conforman con lo que Dios les da. Hay cristianos quejándose. Y te digo algo, el Señor no pensó en migajas en tu vida, el Señor pensó en un banquete. El Señor tiene las mejores cosas para ti. Me llevó a la sala del banquete y tendió sobre mí la bandera de su amor. Esa bandera es el Hijo de Dios, justamente, que sale a la guerra, que hoy día nos protege como el versículo anterior, y por si acaso nunca el Señor nos ha abandonado. Por eso el Señor Jesucristo también experimentó algo muy similar a lo que tú experimentas. ¿Se acuerda cuando ahí en Mateo 3, versículo 17, el Señor Jesucristo dice que se oye una voz del cielo y Dios, hablando de su Hijo, dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? ¿Y no has pensado que esa misma voz del cielo es lo que está diciendo hoy día de ti? ¿Has pensado que Dios está complaciente contigo? ¿Por qué? Por lo que Él hizo, no por lo que tú hiciste. ¿Me doy a entender o no? Ante los ojos de Dios tú eres hermoso, tú eres bueno, pero no por lo que tú haces, por lo que Jesucristo hizo en tu vida. Y es lo mismo que el Señor hace con nosotros. En Filipenses, por favor, capítulo 4, versículo 7. En Filipenses 4, versículo 7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? ¿Se da cuenta de que todo tiene que ver por el amado que ha hecho todo por nosotros? No es por lo que nosotros hagamos. Por eso el Señor lo único que nos está pidiendo es que, por la misericordia de Dios, que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:15, dijo, si guardáis mis mandamientos, me amáis. El Señor quiere que le amemos. Versículo 5, por favor, de Cantares. Dice, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Confortadme con manzanas. Muchos estudiosos han tratado de interpretar este texto y quieren darle la atribución justamente a la manzana en este texto. ¿Quién nos conforta? Le hago la pregunta a ustedes. ¿Quién nos conforta hoy en día? El Espíritu Santo. Y aquí le están dando la figura del sustentarme y el confortarme con manzana, le están dando figura al Espíritu Santo. Y obviamente, como dicen algunos teólogos, como el Espíritu Santo está en nosotros, debería producir en nosotros el Espíritu Santo que nos enfermemos por Jesucristo. Pero ¿y qué pasa si no estoy dejando al Espíritu Santo que controle mi vida? ¿Qué pasa si yo si entristezco, como dice la Escritura, al Espíritu Santo? No contristéis al Espíritu Santo, el cual es de Dios. Va a producir justamente que no vamos a sentir el confort de nuestro Señor Jesucristo. Por eso este amor maravilloso de Dios muchas veces es una paradoja. ¿Por qué digo que es una paradoja? Porque deseamos tanto a Jesucristo, pero a veces no lo podemos soportar. ¿Me di a entender con esa paradoja?
Estoy mirando sus caras porque sus caras me indican a mí muchas veces si entendieron lo que acabo de decir. A ver, voy a aclarar esa frase. ¿Mejor? ¿Usted desea todo el amor de Dios en su vida? ¿Amén? ¿Pero puede soportar todo el amor de Dios en su vida? ¿Gino? Imposible. No podemos soportar todo el amor de Dios en su vida. Pero usted y yo deseamos todo el amor de Dios. Si deseáramos todo el amor de Dios es porque queremos hacer todo el amor de Dios. ¿Usted hace todo lo que Dios le pide? No podemos, pero deseamos todo. Esa es una paradoja. La paradoja es que cuando nosotros creemos en cosas, pero que a la final es imposible. Y esa es una maravillosa paradoja en nuestra vida. Y te digo, todos queremos todo de Dios, pero no estamos preparados para hacer todo para Dios. Versículo 6. Su izquierda está debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Aquí vemos simplemente, si usted se da cuenta y se puede imaginar en su mente, ¿cómo sería esa figura? ¿Se puede imaginar? Al otro lado, ahí. ¿Dónde está la mano? En la cabeza. ¿Y dónde está la otra mano? La abraza. ¿Ves esa figura? Dice, su izquierda está, ahí está. Su izquierda está debajo, iba a hacer una demostración, pero te va a demorar mucho caro. Ahí nomás. Su izquierda está en su cabeza. ¿Y su derecha? Dígame que no es romántico. Es romántico, ¿no? Pero ¿sabes? ¿Te has dado cuenta de que la que está ahí eres tú? Y el que tiene su cabeza en tu nuca y te está abrazando es el Señor. ¿Puedes entenderte? ¿Puedes entender que tanto te ama Dios? Cuando yo leía ese texto, se me erizaban los pies, los pelos, que yo veía al Señor, Dios, abrazándome. ¿Y cuántas veces yo ando dudando de lo que Dios hace por mí? ¿Cuántas veces yo hasta dudo si Dios está escuchando mi oración? Por eso aquí dice que su izquierda está debajo de mi cabeza. ¿Sabes qué? No te olvides que Él puede guardarnos de la tentación. ¿Lo dice la Escritura? Hay veces que nosotros podríamos haber caído en pecados imperdonables. ¿Y sabes que Dios muchas veces intervino? Hay otras veces que deja que sucedan las cosas, pero hay otras veces que interviene. ¿Sabías tú también que el Señor, aparte de guardarnos de la tentación, los protege a ti y a mí muchas veces de la maldad de la tierra? ¿Sabías tú que el Señor inclusive protege a nuestros hijos y lo dice la Escritura y manda ángeles para proteger? A veces no miramos todo lo que Dios hace por nosotros. Versículo 7. Dice, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Interesante. Es como cuando vienen bajando los mineros. ¿Conoce algún minero de los que llegan de la pega? Y si vienen con turno de noche y llegan a la casa, ¿cuál es la recomendación de la mamá a sus hijos? No metan bulla. No vayan a despertar al papá. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Y esta mujer está clamando que por favor no despierten al novio. ¿Pero qué lo haría despertar? En la historia vamos a estar mirando qué haría despertar a este novio. ¿Sabes qué? Simplemente, y lo vamos a ver más adelante, pero él lo está adelantando aquí esta mujer, y simplemente es una figura del pecado y la rebeldía. ¿Sabes por qué? Te voy a poner esto en tu cabeza. ¿Cristo dónde está? A la diestra del Padre. Simbólicamente, en esta historia está durmiendo. ¿Amén? Simbólicamente.
Pero dijo el Señor que iba a volver a buscar a su novia. ¿Cuándo iba a volver? ¿Cuando el mundo estuviera bien o cuando el mundo estuviera mal? Entonces, ¿cuál es la forma simbólica de despertar a Jesucristo y venga a buscar a su novia? ¿Qué nos dice Tesalonicense? ¿Qué nos dice Timoteo? ¿Qué nos dice Mateo 24? Que cuando haya apostasía, que cuando la gente reniegue de Dios, cuando se levanten falsos cristos, cuando el pecado aumente. ¿Qué hizo despertar a Dios, por ejemplo, en los días de Noé? ¿Ha escuchado? Y la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. ¿Qué pasa cuando se despierta el papá que venía bajando de la mina y lo despertaron? ¿Se despierta contento y feliz o se despierta enojado? Entonces piense usted, la novia está diciendo, no despierten al novio. Porque si despierta, ¿cómo va a venir? Y la Biblia lo dice, que cuando Cristo venga sobre la tierra y no el arrebatamiento, dice que vendrá la ira de Dios. Todo es figura de algo que, imagínense, Salomón nunca había visto. Pero Dios le puso en la mente que escribiera estas cosas maravillosas. Por si acaso, aquí en el versículo que estamos leyendo, en el versículo 7, termina la primera canción y comienza una nueva canción. Para los que están tomando estas 5 canciones, te estoy diciendo que aquí terminó la primera canción y comienza la segunda canción, donde Salomón justamente había salido de viaje y vemos justamente que se había ido, se fue. Pero no lo despierten, déjenlo durmiendo. Pero versículo 8, mire lo que empieza a decir. Léalo por favor, versículo 8 usted. A la 1, a las 2 y a las 3. Ya, pero a ver, mire, ¿tienen exclamaciones ustedes? Imagínense ustedes que está usted en su casa, su marido o su esposa se fue de viaje, usted no tiene idea que va a volver, y usted está en la cocina cocinando, o el marido está haciendo algo, y escucha la voz de la señora o del marido. Esa es la figura. En el buen sentido, porque algunos van, oye, ahí viene mi señora. No, no, en el buen sentido. Porque acuérdense que es la amada, está enamorada. Ya, ¿y por qué sale con exclamación? Porque viene el esposo que se había ido de viaje. ¿Y cómo? A ver, vamos a probar a las mujeres. Si su esposo volviera, en buena sí por si acaso, ay, viene otra vez, no, mejor se hubiera quedado allá, mejor el temporal lo hubiera dejado allá en Calama. Bueno, hay cosas así, ¿ya? Desea ver a su esposo y escucha su voz. Así tiene que leer la palabra de Dios siempre. Así se me enseñó. Cuando leemos la Biblia, tenemos que en nuestra mente pensar que estamos ahí. ¿Amén? Viene mi amado Carla Moraga. Piensa en eso. Ya, ahora sí, todos juntos. Versículo 8. A la 1, a las 2 y a las 3. La voz de mi amado. La voz de mi amada. Aquí viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Miren la figura poética. O sea, escuchó la voz de su esposo y dijo, viene saltando, viene de alegría, viene con ansias. Escuchó la voz. En Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Usted se lo sabe. Mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará, pero tiene que oír. Por eso usted cuando escucha la voz de Cristo, usted se siente seguro y usted se contenta y usted se alegra. Por eso la frase de la esposa, la voz de mi amado ya viene, nos lleva a nosotros a pensar por si acaso por un momento,
tiene que pensar que cuando escuche la voz del amado, en mi cabeza se tiene que venir la mente del arrebatamiento de la iglesia. Porque ¿sabes qué? ¿Quién es la única que escuchó la voz del amado? Aquí en esta historia. Solo la esposa, ninguno más escuchó. ¿Alguien tiene perritos? ¿Tienen perrito en su casa? Su perrito usted ya lo identifica cuando usted viene como a 500 metros de la casa. Y usted puede saber con el mirar al perro, cuando usted mira al perro y empieza el perro y se va corriendo a ladrar, usted dice en su casa, ¡ay, viene tu papá! Y sabemos que el perro tiene un oído desarrollado, pero se identifican. En esta historia, la única que identificó que venía el esposo de lejos y escuchó la voz era la única, su esposa, la amada. Cuando sea el día del arrebatamiento, todo el mundo va a escuchar la voz de Cristo cuando las trompetas suenen. Solo los que están en Cristo. Solo los que están en Cristo escucharán la voz del Hijo de Dios. Mire, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 16. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. Dice, y el Señor mismo, ¿con qué? Con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado. Nosotros vamos a tener la posibilidad de escuchar esa voz del Señor. Forma parte, por si acaso, la voz de mando, la voz o la trompeta, que hay muchas partes cuando dice sonaron las trompetas, tiene que ver con la voz de Dios hablando. Y aquí en el Cantar de los Cantares, la esposa, en este versículo, dice que escuchó la voz del amado. Y mi hermano, nosotros vamos a escuchar esa misma voz. Cuando Cristo esté en las nubes y suenen las trompetas, que en realidad es simbólico, ahí por ahí se andan escuchando que van a sonar trompetas. Y hay gente que anda escuchando trompetas. ¿Ha escuchado visto unos videos que andan sonando la trompeta en los cielos? Mi hermano, no le crea a Satanás, es un mentiroso. Es la voz de Cristo y la que va a llamar solamente a sus hijos. Así que si un inconverso escucha unas trompetas, debe haber un carrete cerca. Mateo 24, versículo 30. Porque te quiero poner este versículo en contraste. En el Cantar el versículo 8 nos decía que la mujer o la esposa escuchó la voz y se puso contenta y viene saltando su amado de cerro en cerro, en el valle, corriendo para venir por su esposa. ¿Quién escuchó la voz ahí? La mujer nomás. En contraste con Mateo 24, versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero ¿sabe qué pasa con esta voz? Que la escuchan todos. Y ese poder y gran gloria viene porque viene a hacer juicio. Hay que entender que hay dos voces. La voz que escuchan sus escogidos para resurrección y la voz que escucha el mundo para juicio. En la historia de Cantares, ¿cuál es? ¿La de juicio o la de arrebatamiento? ¿Por qué está tan enamorada? Nosotros deberíamos desear, y por eso celebramos la Santa Cena, por eso celebramos un banquete, porque anhelamos que vuelva el Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 8, continuando después de lo que escucha la voz, la esposa dice, ya viene saltando sobre los montes, brincando por los collados.
Uno podría decir, va, Cristo viene saltando, simbolismo. Mire por favor Salmo 18. Mire cómo el salmista aquí se expresó en el Salmo 18, versículo 33. Treinta y tres, 18:33. Aquí en el Salmo justamente 18:33 encontramos justamente donde el salmista hace una expresión de lo que está sucediendo en los collados. Dice, si quien hace mis pies como sierva. Y si usted se da cuenta, en la Biblia va a encontrar, por ejemplo, en el capítulo 22 también, que sierva hace referencia al Señor Jesucristo. Por eso la mujer dice, y escuché la voz y venía saltando sobre los collados. ¿Y quién salta? ¿Los siervos o las siervas? Aquí el salmista ocupó la palabra sierva. En el Salmo 22, la palabra sierva en la traducción se dice Aijalet Sahar, la sierva de la aurora, y se está refiriendo el Salmo 22 al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en el día de su aflicción. Mire lo que sucede, y si quiere vaya al Salmo 22, porque el Salmo 22 es todo lo que está sucediendo. Vamos allá al Salmo 22, se está refiriendo a todo lo que padeció el Señor Jesucristo. El otro día estaba mirando ahí en el sur de Chile, no sé si vio las noticias, donde pescaron a un pudú, una persona que se lo estaban comiendo los perros, no sé si vio la historia, ¿alguien vio la historia? Se estaban comiendo un pequeño ciervo, que el pudú es el ciervo más pequeño que existe sobre la tierra y está en Chile, y se lo estaban atacando los perros y vi una persona que se lo rescató a los perros y lo tiene hoy día en su casa, no sé si lo vio, y se está recuperando. Y el ciervo anda al lado de la persona. ¿Y sabía usted? Mire por favor el versículo 8 del Salmo 22. Salmo 22, versículo 16. ¿Te dije 8? 16, por favor. Mire, porque perros me han rodeado, me han acercado cuadrillas de malignos y horadaron mis manos y mis pies. ¿Pero de qué está hablando el Salmo 22? De una sierva. ¿Pero esa sierva quién era? ¿A quién los perros, los judíos, lo rodearon? Los perros, dice. Me acercaron cuadrillas de malignos y horadaron mis manos y mis pies. ¿A quién le pasó eso? ¿Al Señor Jesucristo? Sigue leyendo, baja un versículo más. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. Y así sucesivamente, cuando usted sigue leyendo, sigue bajando, Martina. Dice, repartieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate, socórrame. Mi hermano, ¿de quién está hablando el Salmo 22? De Cristo. Por eso es una figura poética. No nos podríamos imaginar una figura poética más hermosa justamente donde el Señor, por si acaso, que es la sierva de la mañana, en pie sobre la cima de la montaña, ha sido librado de muerte, dice la Escritura. Si sigue leyendo. Si usted se da cuenta, Cristo es un siervo. Cristo, o aquí en esta figura, es mencionada como sierva. Así que Cristo un día viene por nosotros. Vamos a oír su voz. Y vamos a ir donde Él. Versículo 9 del libro de Cantares.
y sigue ocupando esa figura. Mi amado es semejante al corzo. Pero aquí déjeme decirle algo. ¿En la traducción original dice corzo? No. ¿Sabe qué dice? Gacela. Porque piensen un momento cómo hay que entender a veces los traductores. Si estamos hablando en sentido femenino del Señor Jesucristo, ¿confundiría a mucha gente? Si yo ocupara a Cristo hablando a cada rato en términos femeninos, de sierva, de flor, ¿confundiría a la gente? Es por eso que hoy día hay tanta tontera. Hoy día no sé si usted escuchó a un personaje, el otro día me mandaron un video donde dice que el Espíritu Santo es mujer. ¿Por qué? Porque al Espíritu Santo varias veces se le menciona femenina. Y se da cuenta cómo levantaron una doctrina y diciendo que Jesucristo es la esposa de Dios. Porque ¿quién trajo a Jesucristo? ¿Quién envía a Jesucristo? Dios Padre. ¿Y quién plantó la semilla sobre María? El Espíritu Santo, la esposa. ¿Y qué nació de la unión de Dios y el Espíritu Santo? El Hijo. Mi hermano, escuche esa blasfemia. Y por el solo hecho empiezan a nombrar cosas como esta. Por eso tienen que entender a veces que en las traducciones vamos a encontrar términos como esto. Pero es para no tratar de confundir. Pero se está refiriendo a una gacela y después dice, ¿por qué ocupa las dos figuras en el original? Mi amado es semejante a una gacela o al cervatillo. ¿Qué quiere decir? Que no tiene sexo. Está hablando por si acaso de una figura y está hablando de una figura espiritual, nuestro Señor. Dice, Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbado por las celosias. Así que hoy día, por si acaso, esa figura que está contando la mujer, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra hoy día el novio? ¿Está junto a nosotros en esta habitación o está detrás de la pared? Simbólicamente la pared es la presencia de Dios. Cristo mora en nosotros, en nuestro corazón, pero Cristo no está con nosotros, entre nosotros. Pero está sentado a la diestra de Dios Padre. Dios está en todos lados, Cristo está en todos lados, el Espíritu Santo está en todos lados. Pero la figura estaba detrás de la pared, pero no estaba adentro de la pared, adentro de la casa. Figurativo de lo que había dicho anteriormente. Escuché la voz, oí la voz, pero todavía está atrás de la pared. Y por si acaso, mi hermano, fue lo mismo que ocurrió cuando el Señor Jesucristo, por si acaso, siempre buscó estos tiempos de poder estar a solas. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo antes de, que yo lo veo simbólico también en la Escritura, el Señor Jesucristo se iba y se alejaba a orar? En ese momento marcaba una distancia con sus discípulos. Para mí también tiene mucho de simbolismo. Esa distancia es la distancia que hoy día está con nosotros. ¿Está Cristo entre nosotros? En mi corazón sí, pero no está con nosotros. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Estaban con sus apóstoles, pero de vez en cuando se iba. Y estuvo 40 días alejado para simbolizar justamente aquello. Y si usted se puede dar cuenta, y es la figura que yo veo, ¿se acuerda cuando el Señor Jesucristo se va después de alimentar 5,000? ¿Se acuerda esa historia o no? El Señor alimenta a 5,000 personas. Después de alimentar 5,000 personas, ¿sabe qué hace Cristo? Se va al desierto, se aleja y se va a orar. Y sus discípulos dicen que van y toman una barca y cruzan aquella barca por el mar, ¿se acuerda? Y se levanta
una gran tempestad. ¿Y no estaba Cristo ahí, po? Para mí, nuevamente, es un acto simbólico de lo mismo que está expresando la mujer. Cristo está con nosotros, pero a veces está atrás de la pared, en el buen sentido de la palabra. Que cuando nosotros lo necesitamos, Él viene. Había una separación ese día con los apóstoles en pleno barco y se levanta una tempestad. ¿Y sabe qué? Para mí, al mirar la Escritura, el que usted está en tempestad, ¿ha estado en tempestad todo esto? ¿Ha estado en tormenta? Déjeme decirle algo. Simbólicamente, dificultades, problemas, caos, cosas no muy buenas. Déjeme decirle algo que para mí, mirando la Escritura, las personas o cristianos que están en tormenta y pasan en tormenta, a veces es un gran demostración de que eres un hijo de Dios. Yo diría que una persona que no pasa tormenta en su vida, dudaría si es un hijo de Dios. ¿En qué me apoyo o me baso para decir eso? Porque el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Y a quién le dijo? ¿A quién le dijo en el mundo tendréis aflicciones? ¿Al mundo o a sus hijos? Y si usted no tiene aflicciones, dude si es un hijo de Dios. Pero si usted ha pasado aflicciones o está pasando aflicciones, está al otro lado de la pared el Señor. Y en cualquier momento llega. Y en cualquier momento va a llegar. Y en cualquier momento, como sucedió en la tempestad, le apareció caminando sobre las aguas. ¿Se acuerda? ¿Y qué hizo con la tempestad? Y es lo mismo que ha hecho el Señor Jesucristo en muchos de los que están aquí. Así que dé las gracias a Dios porque ha tenido tempestad, porque eso demuestra que usted es un hijo de Dios. Por eso, mi hermano, cuando miramos a esta mujer, aquí semejante a una gacela es mi amado, como un joven cervatillo, él aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas. Dios está pendiente de ti, pero a lo mejor no está contigo aquí, porque tiene que venir algún día. Va a haber algo que lo va a despertar, y la Biblia nos muestra que la apostasía lo va a despertar. ¿Pero qué decía la amada? ¿Y qué deberíamos nosotros decir? No lo despertemos porque todavía hay más gente que necesita a Cristo. Por eso ojalá el mundo frene un poco su maldad, porque si no Cristo va a venir. Y no viene, por si acaso, viene por su iglesia, pero el problema va a ser aquí en la tierra. El Señor nos sigue diciendo lo mismo hoy día. ¿Se acuerda en Lucas capítulo 19, versículo 5, cuando el Señor justamente está ahí, Zaqueo, escuchando todo lo que el Señor estaba haciendo, y Dios le dice a Zaqueo, Jesús le dice a Zaqueo, desciende porque quiero estar contigo? Es figura también de lo que el Señor quiere con nosotros. Versículo 10, por favor, de Cantares. Dice 10 y 11, vamos a leer los dos versículos. ¿Los quiere leer usted, por favor, fuerte? A la 1, a las 2 y a las 3. Así que encontramos que es el comienzo de esta segunda canción. Y también nuevamente empieza con esa forma poética donde dice, habló mi amado y me dijo, amada mía, hermosa mía, levántate y ven. Ya ha pasado el invierno, la lluvia ha cesado y se fue. Primero recordar cómo nos ve el Señor a nosotros, como hermosa. ¿Se acuerda, Efesios? Que el Señor los purificó y nos presenta como una esposa o una novia sin mancha ni arruga. Somos hermosos delante del Señor. Y todos los creyentes constantemente necesitamos ser purificados por el Señor. Él nos santifica.
Él por si acaso nos limpia por el lavamiento del agua que hace a través de la palabra de Dios. Cada vez que usted escucha palabra de Dios, en esta noche usted está escuchando palabra de Dios y el Señor te está limpiando. Por eso realizamos este estudio de la Biblia, mi hermano, por eso estudiamos la Biblia, para que el Señor nos limpie, porque Él quiere presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha, una iglesia radiante, hermosa. Somos nosotros. Y en el versículo 11 continúa con la letra de esta canción diciendo que ya ha pasado el invierno, la lluvia ha cesado y se fue. Por eso, mi hermano, las tormentas de la vida algún día van a amainar. Por eso el Señor nos decía, en el mundo tendréis lluvias y tormentas. Pero algún día, ¿qué pasa con esas tormentas? Cuando Cristo regrese, ¿sabe que todos nuestros problemas desaparecen? Y estaba llegando el momento. Porque cuando vemos el versículo 11, mi hermano, es un resumen a nuestra esperanza. El versículo 11 es la esperanza de todo cristiano, porque aquí ha pasado el invierno. ¿Qué quiere decir? ¿En qué temporada está la iglesia? ¿En qué temporada está la iglesia hoy en día? Estamos en invierno. ¿Tendréis aflicciones? ¿Pasaréis tormenta? ¿Os perseguirán? ¿Os matarán? Pero ¿y cuando pase el invierno? Cuando estemos en la presencia de Dios, la lluvia se fue. Está haciendo una figura de lo que va a suceder algún día. Por eso el Señor dijo en Apocalipsis, ya no habrá llanto ni dolor. En otras palabras, se fue el invierno y llegó la lluvia. Algún día vamos a experimentar aquello. Versículo 12. y 13. Se han mostrado las flores de la tierra. El tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Y la higuera ha echado sus higos y sus vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Por si acaso han brotado las flores de la tierra, simplemente es una señal de cuando venga el Señor por los suyos. ¿Se acuerdan lo que les dijo el Señor a sus discípulos? Ustedes saben descubrir cuándo viene el invierno, porque pueden ver cuando viene la primavera, porque pueden ver cómo las flores caen, cómo florecen. ¿Se acuerda cuando el Señor está hablando de eso? Y está ocupando la misma figura. Nosotros un día vamos a poder experimentar el tiempo de la floración. Es el tiempo de la venida de nuestro Señor, el tiempo cuando el Señor Jesús venga por lo suyo. Y como dice ahí en el versículo que estamos leyendo, versículo 12, y se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido. Ese tiempo de la canción, por si acaso, en su origen, en vez de canción decía arrullo. Pero para que se entienda en todo el mundo, se escribe canción, pero en su original del hebreo es arrullo. ¿Y por qué arrullo? El arrullo o canción o música que produce la tórtola es una canción. Usted puede saber cuándo vienen las estaciones porque empieza a escuchar ciertas aves cantar. Estaba simbolizando justamente lo que iba a suceder después. Se oye la canción de la tórtola en nuestro país. Es una expresión poética, pero parece indicar justamente que cuando nosotros llegamos a la presencia de nuestro Señor. En la Biblia, por si acaso, siempre las canciones, la música ha estado asociado. Usted puede mirar en el Nuevo Testamento que hay una canción de Zacarías, está la canción de Elizabeth, está la canción de María. Canciones siempre han sido importantes para anunciar cosas. Los pastores también quisieron cuando vieron a Cristo nacido.
Y los ángeles en el cielo dieron voces, cantaron. Algún día cuando lleguemos a su presencia, nos dice también Apocalipsis capítulo 5, que todos nosotros vamos a estar, adivine qué vamos a estar haciendo, cantando al Señor por sus maravillosas obras. Pero ¿sabes qué? Es interesante que, como dice ahí en el versículo 12, se ha mostrado la flor a la tierra, pero el término, el tiempo de la canción. En algunas traducciones, porque he estado leyendo varias, no dice el tiempo de la canción, dice el tiempo de la poda, que también es muy simbólico a lo que se estaba diciendo, porque el Señor justamente, ¿cuándo se poda? Cuando los pájaros empezaron a cantar. La poda justamente viene cuando los pájaros en los tiempos antiguos empezaban a cantar en Israel, era la señal para entrar a podar. Y es interesante que cuando uno mira todo esto, vemos justamente el Señor hablando de lo que estaba sucediendo en los tiempos antiguos. En Juan 15, capítulo 1, versículo 2, el Señor dijo, yo soy la vid verdadera, hablando del árbol. Pero ¿se acuerda que dijo que separado de mí, nada podéis hacer? Pero aquel que no esté dando fruto, lo voy a cortar. Para que lleve, la vid verdadera lleve más fruto. Así que simplemente es simbólico. En la Biblia vamos a ver la tórtola, que la tórtola es de la familia de las palomas, o de la misma familia. Es decir, que es un acto simbólico también. Siempre la paloma en todo el mundo y en la Biblia también ha demostrado un símbolo ¿de qué? De paz. ¿Se acuerdan cuando Noé estaba después de un caos sobre la tierra y cuánto tiempo estuvo Noé dentro del arca? Esa es la respuesta que todos los cristianos se equivocan. Estuvo un año. Todos dicen 40 días y 40 noches llovió. Pero hasta que bajara el agua y el arca se pisara, estuviera sobre tierra, pasó un año. Y primero mandaron un cuervo, y después mandaron una paloma. ¿Y la paloma qué traía? Una ramita de olivo. Paloma, símbolo de paz después del caos. Pero también algunos le han dado la figura del Espíritu Santo. ¿Ya? Porque dice que cuando Jesús fue bautizado, hay que entender que ahí se estaba reflejando una Trinidad. ¿Ya? Se oía una voz del cielo, el Padre, que decía, este es mi Hijo amado. Y descendió el Espíritu, ¿cómo? No es una, no dice cómo. Es la interpretación que están dando, como paloma. Entonces usted encontró en el bautismo de Cristo, encontró a Cristo, encontró al Espíritu Santo y encontró al Padre en el mismo lugar. Pero aquí dice, esta paloma salvaje o tórtola siempre ha sido emblema de paz. Fue una señal de paz después del juicio, por ejemplo, en Noé. Y sabes qué, mi hermano, cuando tú eras un pecador, en el sentido figurado, tú eras un pecador y venía un juicio sobre ti. Cristo te salvó de ese juicio. ¿Amén? Y después que mandó sobre ti al Espíritu Santo. ¿Está entendiendo la figura de Noé? Es exactamente lo mismo que está contando aquí Salomón acerca de Cantares. Mi hermano, los pecados estaban sobre nosotros, pero un día están sobre Cristo. Y fue Cristo el que cargó cada uno de sus pecados. Por eso, si usted ha confiado en Jesucristo, sus pecados fueron llevados por Él en la cruz y los hizo suyos. Y por usted, por eso el juicio va a pasar por alto. Así que la tórtola que tenemos aquí nos habla de la paz que ha logrado Jesucristo en nuestra vida. Porque nosotros no teníamos paz. Y no teníamos paz porque el mundo no sabe dar esa paz a no ser que sea por el Señor Jesucristo. Por eso es la razón que no somos unos pocos, sino somos muchos creyentes que encontramos la reconciliación.
Así que mi hermano, uno puede escuchar a estas aves temprano en la mañana. ¿Ha escuchado a las aves cómo cantan? Precioso. Figurativo, cuando usted en el campo escucha las aves o el gallo cantar. ¿Qué hacíamos? Los que vivíamos en esos lugares nos levantábamos. Todo es simbolismo. Dice, paloma mía, versículo 14, ¿está conmigo? El versículo 13, ¿me salté el versículo 13? Sí, versículo 13. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Por eso el Señor nos decía en Tesalonicenses 4:16, los muertos en Cristo resucitarán. Escucharon la voz, escucharon las tórtolas cantar. El Señor dijo en Juan 14, versículos 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero ¿qué dice el versículo 3? Por favor, Martina, en Juan 14, 3, ¿por qué es la figura que está sucediendo aquí? Versículo 3. Dice, y si me fuere, ¿se acuerda que el esposo en Cantares se fue? Y si me fuere, os prepararé lugar. ¿Y qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también. ¿Y qué le está diciendo el pastor a su esposa? Levántate, vamos. Donde yo estoy, tú también vas a estar. Versículo 14. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Mire, vamos a terminar con ese versículo. Salmo 74, versículo 19. Quizás tú te has preguntado muchas veces si el Señor realmente va a venir. Te aseguro que va a venir. Y te aseguro que Él te va a librar. Él no se esconderá por si acaso en las grietas. Acuérdese que ¿quién es la roca? ¿Quién es la roca? ¿Y qué nos decía el versículo 14? Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Y quién es la paloma que se esconde en medio de la roca? La iglesia. Tú y yo. Estamos protegidos por Dios nuevamente. Dice, no entregas a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mi hermano, tú eres la tórtola. No entregues tu alma. Recuerda de que hay una roca, hay una grieta. ¿Quién es la grieta? Es Cristo y nos podemos esconder ahí. Por eso siempre en la Biblia va a encontrar que la roca simboliza al Señor Jesucristo. En Oseas, si quiere buscar este texto, Oseas 11:11, difícil de encontrar. Primero, el libro. Es uno de los libros que cuesta encontrarlo. Oseas 11. En cierta ocasión andaba un hombre en un bote y ese bote lamentablemente por la tormenta se hundió. Y este hombre iba justo cerca de un islote y dice la historia que este hombre se acercó y se aferró y se subió al islote donde las olas golpeaban. Y estaba en la puntita del islote porque estaba en marea llena, estaba hasta arriba, pero ahí se aferró. Y al otro día fueron y lo encontraron y lo rescataron. Y dice la historia que le preguntaron a este hombre. Y cuando el mar
te golpeaba con la ola en la noche y todo, ¿no temblabas? Y él le dijo, sí, temblaba de frío y por el golpe de las olas, pero la roca nunca tembló. Y es exactamente igual en nuestra vida. Si usted está aferrado a la roca no tiembla, pero usted va a sentir dolor muchas veces y va a sentir que todo se le viene encima, pero la roca nunca va a temblar. Y en la figura de la historia que estábamos leyendo, vemos que Jesucristo es la roca y nosotros somos una paloma que nos metemos en su grieta a escondernos de la maldad. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Estaba hablando de Israel, y a Israel la iba a proteger, porque la miraba como una paloma. Nuevamente, Cantares hablando de la figura de cada uno de nosotros. Por eso, mi hermano, déjame decirte algo para finalizar. Tú, si no te has dado cuenta, y a lo mejor ándate con esta cosa en tu mente, yo y tú un día me introduje en el corazón de Cristo. Dice un hombre que no se sabe de esta frase, pero un día yo y tú nos introducimos por la grieta de su costado y nos escondimos. Ese es Cristo. Es un dicho de un escritor que no se sabe quién lo dijo, pero expresa lo que tú y yo hicimos. Simbólicamente, por el costado de Cristo, nos escondimos. Próxima semana seguiremos con las zorras pequeñas. ¿Sabe qué son las zorras pequeñas? No es nada bueno. Lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias mi Señor por esta hermosa, hermosa canción que nos estás haciendo estudiar, estas 5 canciones, y que podemos crecer y aprender y mirar realmente lo maravilloso de cómo está escondida tu relación con nosotros, cómo poéticamente nos estás hablando de un día cuando vengas por nosotros, cómo nos tratas muchas veces como una paloma que nos escondemos en la roca que eres tú, pero también que algún día vamos a escuchar tu voz cuando llegues de ese viaje. Rogamos, Dios, que muchos de nosotros deseamos que tú vuelvas pronto, pero como dice la historia que hemos leído, esta mujer decía, no despierten todavía, no despertemos todavía a Cristo, porque hay todavía personas que necesitan a Cristo como su Salvador. No despertemos al novio para que más gente pueda acercarse al Señor Jesucristo. Recuerda que tú ya estás protegido, has pasado aflicciones, has pasado dificultades en tu vida, pero Cristo te ha guardado y te ha protegido. Pero hay más gente que necesita meterse a la grieta del corazón. Pedirle a Dios que clamen por Él, para que puedan conocerle como su Salvador, pero también nosotros somos aquellos que estamos llamados a anunciar el Evangelio. Gracias, Padre, porque a través de Cantares vamos viendo de que tu palabra, antes que tú vinieses, ya hablaba de lo que iba a suceder. Sigue enseñándonos, sigue capacitándonos a cada uno de nosotros y poder seguir escudriñando este hermoso libro para seguir encontrando cada día más verdades que se aplican a nuestra vida. Y mi Señor, si hay alguien aquí en esta noche que a lo mejor se encuentra en un tiempo de tempestad, de dificultad, de situaciones en su vida, te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que pueda entender los dichos de esta mujer en esta historia. Que el novio está pendiente, está mirando por la celosidad, por la celosia, está mirando al otro lado, está viendo a lo mejor lo que estás padeciendo, pero Él está ahí, Él está pendiente, te va a sustentar, te va a levantar, te va a proteger, porque un día va a volver por nosotros. Gracias, mi Señor, bendice a cada uno, a cada persona que necesitaba escuchar quizás una verdad del libro de Cantares.
para dar fortaleza y ánimo. Cristo viene pronto. Gracias, mi Señor. Bendice nuestras vidas y a cada uno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.